El expediente prohibido de Lavrov y el estrangulamiento logístico de Odessa. Amigos, sintonizar los transceptores tácticos, tripulación soberana de que hablan Geo. Bienvenidos al puente de mando de nuestro búnker en esta segunda actualización de hoy, viernes 19 de junio de 2026. Preparen los monitores y ajusten las frecuencias de recepción y presten máxima atención posible, porque hoy pasamos el bisturí clínico directo a una doble onda expansiva que sacude la física del tablero geopolítico global. Por un lado, desnudamos un escándalo internacional que la Matrix mediática intenta encubrir bajo un espeso manto de silencio corporativo. Como mencionamos en el video anterior, la dirección de la editorial Axel Springer SE, dueña del portal atlantista político Europe, en Bruselas, acaba de aplicar un bloqueo editorial de última hora, cancelando la difusión de un artículo de opinión exclusivo escrito por el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Amigos, les recomiendo que vean el video anterior y les recomiendo también, para beneficio de todos, que lo compartan, porque sí ha sido silenciado. Para los que han puesto atención, porque yo sé que muchos de ustedes están atentos a lo que sucede en la Matrix, le he tenido que cambiar la presentación y el título. ¿Ok? Y ustedes ya se darán cuenta por qué. Tienen un miedo físico a que los ciudadanos europeos lean la autopsia del conflicto explicada por el diplomático más experimentado del planeta. Pero como siempre les digo, en este búnker no operamos con libretos bajo restricción. Operamos con la física descarnada del subsuelo. Pero ahora tenemos que ser más sigiliosos, tenemos que ser más vivos y utilizar más el sentido común para decir lo que tenemos que decir. Y así evitar ser, ustedes ya saben qué. Así que accedemos de forma estricta al texto original de Lavrov. Al mismo tiempo lo contrastamos con los datos duros del frente. La doctrina de presión sistémica anunciada por Moscú se está ejecutando en tiempo real con la neutralización masiva de las arterias energéticas en el sur y el colapso de las líneas logísticas en el Donbass. Como les digo, amigos, no operamos con dejos de prompter, operamos con realismo clínico e iniciamos la perforación de datos de inmediato. Y empezamos con el reparo editorial en Bruselas y la verdad truncada. Es que, a ver, pasemos revisión de forma estricta a la primera capa de este informe. La cancelación administrativa aplicada por la Directiva de Político Europe expone una realidad muy simple en la gestión de la información. Las estructuras de análisis de la Matrix de Bruselas decidieron no confrontar una exposición fundamentada en la simple terca física de los hechos. No existió una refutación técnica de los argumentos jurídicos o históricos presentados por el canciller ruso. Simple y sencillamente se aplicó un cerrojo por puro cálculo de daños institucionales. El documento, titulado originalmente Ucrania, Europa y la seguridad global, carecía de amenazas de oficina. Constituía en su lugar una exposición de datos que desmantela el principal mito de los despachos occidentales. Amigos, Lavrov expone tres tesis centrales que provocaron el cortocircuito en el equipo del prompter europeo. Siempre les recomiendo que se aproximen al video anterior. Pero primero, el rumbo de confrontación sistémica adoptado por las capitales occidentales introduce riesgos de cota alta para la seguridad global, puesto que un choque directo entre la estructura de la OTAN y las fuerzas rusas posee un potencial de escalada rápida hacia un intercambio de vectores nucleares con consecuencias catastróficas. Segundo, las potencias de la eurozona conciben el chasis de Ucrania simplemente como el factor de choque de vanguardia para la
constitución de un futuro ejército unificado. O sea, para ganar tiempo. Eso es todo. Mientras los ucranianos se desangran, y lo dicen abiertamente, mientras los ucranianos, gracias a la sangre de los ucranianos, estamos ganando tiempo. Lo han dicho. Tercero, el proyecto de extender el paraguas nuclear de París a otros miembros de la Unión Europea es una vía directa hacia el desastre y la inestabilidad. Amigos, estos tres puntos invierten el libreto oficial, revelando la militarización y el rearme silencioso de los gobiernos europeos ocultan con cuidado a sus sociedades. La expansión septentrional y los fines de la tensión operacional. El ministro Sergei Lavrov traslada el análisis hacia el flanco norte, donde la física de los mapas destruye la retórica de oficina. Tras la incorporación formal de Finlandia en el 2023 y de Suecia en el 2024 a la estructura de la OTAN, la frontera terrestre directa entre la Federación Rusa y la Alianza Atlántica duplicó su extensión material, pasando de 1.215 a más de 2.600 kilómetros de contacto geográfico. Esto se traduce en la creación activa de nuevos contingentes militares y el despliegue de fuerzas de vanguardia atlantistas en la región de Laponia. Un vector fronterizo estricto que ha obligado a Moscú a reconfigurar sus distritos militares y reforzar sus líneas de contención de forma, soberana. Ahora bien, el dictamen de observadores y analistas como el filósofo Alexander Dugin confirma que las directivas de la United Europe operan bajo tres objetivos de tensión operacional. Primero es la producción industrial de un enemigo externo mediante la rusofobia institucionalizada, un desgaste moral que actúa como una difusión institucional activa dentro del tejido social europeo para justificar el desvío masivo de dinero fiduciario hacia los presupuestos de defensa. El segundo es el empleo de este factor de presión como mecanismo de cohesión interna. Ante el colapso de su modelo económico, la crisis migratoria y la inestabilidad civil, la Unión Europea necesita una hipótesis de conflicto externo para evitar la fragmentación de su proyecto. Y el tercer objetivo es la habituación psicológica de la población hacia la inevitabilidad de un gran enfrentamiento convencional. El gran inconveniente es que en la física de un intercambio nuclear, el chasis de la Unión Europea perdería toda viabilidad. Un dato técnico que Bruselas comprende y que explica valga la redundancia, la explicación de este bloque de difusión sobre el texto de el ministro Sergei Lavrov. Por eso lo han bloqueado. Ahora, hablemos de la aritmética de disuasión y el balance de ojivas en el 2026. Entramos de lleno en la segunda capa del expediente, donde los datos numéricos y la geografía militar dictan el verdadero balance de poder. Un escenario donde los argumentos de oficina carecen de peso material. En la física de un escenario de disuasión extrema, el balance final depende estrictamente del inventario de ojivas disponibles y de la capacidad técnica para neutralizar los vectores de respuesta. Así pues que pasemos revisión de forma estricta a los datos validados en el primer semestre de 2026. Según los informes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, por sus iniciales SIPRI, SIPRI, la Federación Rusa dispone de un inventario aproximado de 5.420 ojivas nucleares, mientras que Estados Unidos sostiene una reserva de aproximadamente 5.042 por su parte. Las métricas de la Federación de Científicos Estadounidenses, por sus iniciales FAS, FAS, sitúan el arsenal ruso disponible para misiles estratégicos de largo alcance y fuerzas operativas tácticas en 4.400 ojivas, mientras que las agencias de inteligencia de Washington elevan la cifra a 4.600. 4.600 vectores, distribuidos técnicamente en 2.600 ojivas de cota estratégica
y 2.000 de naturaleza táctica. El factor europeo y la asimetría de los vectores. Frente a esta escala industrial, la contrainteligencia nos obliga a plantear la pregunta real. ¿Cuál es la capacidad material de los inventarios autónomos de Europa? Y digo autónomos, por no decir Estados Unidos tiene los suyos en Europa. Los datos son contundentes. Francia posee un inventario que oscila entre 290 y 300 ojivas. ¿Ok? Mientras que el Reino Unido sostiene aproximadamente 225 unidades. Esto configura un potencial nuclear combinado para un United Europe, excluyendo los almacenes bajo control estricto de Washington, en suelo continental de apenas 500 a 600 ojivas. En términos de física matemática, el potencial conjunto de París y Londres es 10 veces menor que el inventario soberano de la Federación Rusa. Pero la simetría principal no radica únicamente en las cifras del inventario, sino en las especificaciones técnicas de su despliegue y distribución. El arsenal nuclear europeo depende de forma casi exclusiva del vector marítimo. Los misiles británicos de la serie Trident y los sistemas franceses Caimán se encuentran integrados en plataformas submarinas. Si bien estos activos ofrecen una alta complejidad para su detección rutinaria, la tecnología de rastreo acústico y satelital contemporánea reduce progresivamente ese margen de ocultación. El factor crítico y definitorio en el tablero es que Europa carece por completo de un sistema de defensa aeroespacial con capacidad fáctica para repeler e interceptar una respuesta masiva por parte de los vectores rusos. ¿Mm? Bueno, y no hay que olvidar que los submarinos británicos están todos oxidados y en seco. Digo, solo digo. No sé cómo están los de los franceses, pero al menos de los británicos, ellos mismos se quejan que no los pueden utilizar. Pasemos a la asimetría defensiva y el escudo Prometeo. A diferencia de la desprotección estructural que exigen o que exhiben las capitales del G7 en el continente europeo, la Federación Rusa ha mantenido un desarrollo constante de sus anillos de contención. Moscú consolida su posición como la única zona urbana global resguardada por un sistema de defensa antimisiles multicapa de tipo A-135 Amur. Asimismo, en este mes de junio de 2026 se ha confirmado la integración operativa de una nueva división de defensa aeroespacial equipada con los avanzados sistemas S-500 Prometeo, diseñados específicamente para interceptar y neutralizar ojivas nucleares en la fase terminal de su trayectoria. Incluso publicaciones vinculadas al entorno de Bruselas, las mismas que aplicaron el bloqueo de difusión del texto de Lavrov, reconocen en sus análisis técnicos que las actualizaciones de los sistemas defensivos rusos neutralizarán la totalidad de las capacidades de disuasión independientes del Reino Unido y Francia. Pero así. La terca física del territorio frente a la concentración urbana, amigos. Si analizamos un escenario de activación preventiva de vectores, la terca física de la geografía impone un veredicto inapelable. La totalidad de la infraestructura de United Europe, comprendiendo sus bases de submarinos en Escocia, aeródromos estratégicos y nodos de mando centralizados, quedaría expuesta a la saturación mediante sistemas pesados de la serie Sarmat, diseñados para evadir los esquemas defensivos actuales y proyectados por Occidente. Ante un evento de esta naturaleza, la capacidad residual de respuesta europea quedaría reducida a un porcentaje mínimo de vectores lanzados desde plataformas submarinas supervivientes. ¿Mm? Es el factor geográfico que determina de forma fáctica el control de daños, amigos. La doctrina antimisiles rusa, mediante el empleo Prometeo, posee una tasa de interceptación estimada para neutralizar la gran mayoría de las ojivas entrantes. Si una fracción mínima lograra impactar en territorio soberano,
Las pérdidas materiales e institucionales serían asimiladas por el Estado sin comprometer su continuidad fáctica, debido a la inmensidad de su espacio geográfico, disperso entre cadenas montañosas, estepas y zonas boscosas. Por el contrario, el espacio geográfico de United Europe presenta una concentración urbana e externa. No es como París, Londres, Berlín o Roma. No constituyen meras demarcaciones demográficas, representan el chasis político, financiero y de gestión de toda la estructura regional. Un impacto en estos centros neurálgicos interrumpe de forma práctica la viabilidad de la civilización europea. Cada vector que sature sus defensas anula de inmediato la identidad histórica, su modelo económico y su continuidad institucional. Esto es lo que han interpretado estos tíos en Bruselas y les dio miedo publicar el artículo. Amigos, mientras la Federación Rusa posee el espacio material para mantener su estructura estatal, como lo demostró ante las presiones convencionales de 1812 y 1941, el espacio concentrado europeo carece de esa resiliencia física. Esta es la verdad que los despachos de político intentaron contener mediante el bloqueo de la columna de Lavrov. Ahora bien, la realidad en el bar, ese estrangulamiento logístico en Odessa. A ver, avancemos de forma estricta porque mientras los despachos corporativos aplican bloqueos editoriales en la teoría, la terca física de la guerra se ejecuta en la práctica en el arenero. Este diagnóstico que Lavrov detalla sobre el paso de una fase de presión sistémica no es retórica de oficina, amigos. Las arterias de suministro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo un corte radical en tiempo real. Columnas de camiones cisternas destinados al reabastecimiento de combustible han sido neutralizadas y se encuentran bajo las llamas en la región de Odessa. Esto ratifica lo que nos dijo Sergei Lebedev, coordinador de Nikolaev, clandestino de Nikolaev, y él lo ha dicho. La respuesta de Rusia a los ataques de Moscú, los ataques ucranianos a Moscú, no va a ser una gran pompa, no va a ser algo mediático. Van a seguir sistemáticamente con su procedimiento. Y para muestra un botón, miren a Odessa. Amigos, los sistemas no tripulados rusos han asumido el control operacional del espacio profundo, respondiendo a los vectores asimétricos del adversario e impactando los centros de almacenamiento y distribución en el corazón de su infraestructura de retaguardia. Aquí el analista Yuri Podolyak destaca un detalle técnico fundamental. Todos los suministros principales de hidrocarburos que sostiene el esfuerzo bélico de Ucrania dependen de forma estricta de las líneas de comunicación que ingresan desde Rumanía y los puertos fluviales del Danubio. De esas posiciones geográficas, los convoyes y buques cisternas redistribuyen el recurso por toda la red interna. Podolyak subraya que esta autopista logística es significativamente más vital para los intereses de Kiev que cualquier otra vía de comunicación. Si los vectores rusos consolidan el corte fáctico de este corredor del Danubio, la parálisis operativa del parque automotor y blindado ucraniano será total. Mientras tanto, las terminales energéticas en Crimea recuperan gradualmente la normalidad en sus inventarios. Se los dije, los rusos deben encontrar solución y día a día ya no vemos ataques en Sebastopol o en Crimea como los miramos hace 3 o 4 días. Los vectores de ataque rusos impactaron con precisión quirúrgica la zona portuaria de Odessa, generando daños severos en 2 buques de transporte bajo bandera extranjera que ejecutaban operaciones de carga y descarga de mercancías de uso no especificado, inutilizando de forma paralela secciones críticas de la infraestructura para la manipulación y almacenamiento de granos. Las compuertas de la red de suministro externo están comenzando, pues, a cerrarse. El colapso en el Donbass.
los enclaves de Konstantinivka y Krasny Liman. Traslademos el bisturí clínico hacia el eje del Donbass, donde la realidad material del terreno expone una disfunción institucional profunda en las líneas defensivas ucranianas. Informes técnicos emitidos por observadores polacos confirman la formación inminente de enclaves aislados que albergan a unidades remanentes de las brigadas 28ª, 36ª, la centésima 56ª de Ucrania, sumando un aproximado de 15.000 efectivos atrapados en el sector de Konstantinivka. 15.000 almas, 15.000 hombres atrapados allí. La localidad se encuentra ya bajo el control casi total de los grupos de asalto rusos. Los reportes del frente exponen que los escalones de mando intermedio exigen de forma inflexible a la infantería mantener posiciones estáticas que carecen de cobertura, artillería o logística viable, lo que acelera el factor de desgaste humano, o sea, más muertes, en unidades que operan ya con menos del 20% de sus capacidades nominales originales. Amigos, en esta desconexión de los despachos ucranianos, se registran los primeros desprendimientos y repliegues desorganizados de tropas en el terreno. La situación presenta un desgaste estructural aún mayor en Kramatorsk, donde se confirma la retirada anticipada de los oficiales pertenecientes a los puestos de mando de los cuerpos del ejército 11 y 19, para ganar impunidad ante los subalternos. Los cuadros de oficiales argumentaron su supuesto traslado estratégico hacia posiciones fortificadas de cota alta en la región de Kharkov. No se parece nada a los generales rusos, los generales ucranianos. Así que avanzamos en la perforación de los datos con el reporte del experto Boris Roshin, quien confirma que las unidades de vanguardias rusas han penetrado de forma exitosa y consolidan su presencia en la parte central de Krasny Liman. El hachazo logístico definitivo en este eje se ejecutó mediante el empleo de un vector pesado de FAB-3000 con módulo de guía, el cual destruyó por completo el paso de pontones en las inmediaciones del río Mayaki. Esta estructura constituía la última línea de suministro material para la guarnición ucraniana desplegada al otro lado del río Seversky Donets. Tras la demolición técnica del puente, los conceptos de rotación de personal, reabastecimiento de municiones o evacuación de heridos ha quedado totalmente descartados por la geografía. El veredicto operacional sobre la guarnición de Limán está dictado. Los efectivos supervivientes se encuentran aislados en estructuras de altura al sur, sin comunicaciones fiables, con su retaguardia y sin perspectivas de restablecimiento. La limpieza del sector es una simple cuestión de tiempo técnico. Ahora, hablemos de la doctrina de Malogeev y el paradigma del mañana. Amigos, el ministro Sergei Lavrov, yo diría que ha cumplido con la directiva del servicio exterior. La advertencia analítica ha sido dispuesta sobre la mesa del tablero internacional y la responsabilidad de los siguientes movimientos técnicos recae exclusivamente en las cancillerías de Occidente. Así, no haya sido publicado su texto en Politico Europe, ha sido publicado en el portal de la Cancillería rusa, a la que todos los cancilleres tienen acceso. Si de qué hablan geo tienen acceso, estos tíos también tienen acceso. Así pues que mientras las estructuras políticas de la eurozona continúen incrementando el suministro de acero convencional a la Junta de Kiev, expandiendo las líneas de contacto de la OTAN, distribuyendo supuestos de paraguas de disuasión y aplicando restricciones de difusión para ocultar los datos duros a sus ciudadanos, el riesgo de una transición hacia un escenario de fuerzas estratégicas se incrementa de forma exponencial. Los despachos atlantistas comprenden este vector de riesgo.
pero muestran un claro reparo en admitirlo ante sus parlamentos. Ante esta dinámica de tensión, el fundador del canal técnico Zagrad, Konstantin Malofeev, introduce una perspectiva severa sobre la gestión actual de la operación militar especial. Malofeev señala que las potencias occidentales ya participan de forma fáctica en el conflicto mediante el uso de recursos humanos y tecnológicos ajenos, afectando directamente a la población civil y a las infraestructuras de la Federación Rusa. Desde la perspectiva del análisis de Malofeev, la insistencia de mantener las operaciones bajo un formato de discreción y caballerosidad convencional, limitando el uso de las capacidades totales del Estado a las mismas herramientas empleadas por el adversario, constituye una disfunción en la velocidad de la resolución del conflicto. El analista plantea una pregunta retórica fundamental para la mesa de operaciones. ¿Cuál es el sentido de preservar en los almacenes el arsenal estratégico de disuasión heredado de las generaciones previas si no se emplea para garantizar de forma fáctica e inapelable la seguridad absoluta de los ciudadanos y forzar la parálisis de cualquier hipótesis de conflicto contra una superpotencia? En otras palabras, se refiere al arsenal nuclear que se ha desarrollado en el tiempo de la Unión Soviética y se ha almacenado ahí para por si las cosas, ¿no? Por si acaso, por si acá, como dicen los peruanos, ¿no? Por si acá. ¿Mm? Amigos, el bloqueo de difusión aplicado por las firmas editoriales de Bruselas no disuelve la realidad de la física militar. Únicamente acelera el riesgo de que cuando los canales diplomáticos pierdan por completo su función en el circuito, las sociedades europeas descubran el desenlace técnico de la peor manera posible. Y no quiero mencionar cuáles son estas posibilidades, para que no me traten de que soy un oscurista, ¿verdad? Pero saquen sus conclusiones, amigos. Los leo en comentarios, ¿verdad? Así pues, amigos, y tripulación soberana de que hablan Geo, pues es el dictamen forense e inapelable que nos arroja a la mesa de operaciones en este viernes. El bloqueo de difusión impuesto al ministro Sergei Lavrov es la mayor prueba de la fragilidad del relato institucional en el United Europe. Ocultan la aritmética de disuasión porque le temen a la terca física de la geografía militar, mientras en el Barro Real las arterias logísticas de Odessa se queman y el Donbass colapsa bajo el peso del acero. ¿Verdad? Así pues, amigos que apoyan a la tribulación soberana de que hablan Geo, déjenos ese me gusta, machaquen el botón de me gusta. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de que hablan Geo. Si ya lo han hecho, mil gracias. Muy agradecido porque esto es lo que mantiene vivo y latente este canal. Ustedes. Compartan este contraataque informático y dejen su dictamen forense ahí debajo de comentarios. Por lo menos dejen su ancla ahí para demostrar he estado presente. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Muy buenas a todos.